Quiero consultar a alguien que sabe del tema para que nos pueda explicar un poquito mejor cómo viene la cosa. Estamos en línea ya con Gabriel Camaño, él es economista de la consultora Outlier. ¿Qué tal, Gabriel? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto. Bien, muchas gracias por atendernos. Estábamos comentando un poquito lo que dijo ayer el fondo, que se están dando las negociaciones dentro de los procesos internos habituales, que la verdad es que no dio demasiados detalles y no pareciera que está todo muy cerrado. ¿Cómo ves vos esa situación, ese acuerdo, y qué le puede traer al gobierno finalmente terminar de cerrar esta parte del acuerdo con el FMI? A ver, sí, el acuerdo te dicen que va por los carriles habituales, porque aparentemente ya hay algún nivel de acuerdo a nivel del staff, entre las autoridades argentinas y el staff, y eso el staff se lo ha comentado al board, digamos, en la reunión informal de ayer. Entonces ahora el paso sería que eso se lee formalmente al board para que lo apruebe. Eso es más o menos lo habitual. El board tiene reunión en abril, que entiendo que lo tratarán en las reuniones de primavera de ellos de abril, y ahí salida a la aprobación del acuerdo. ¿Y qué implica para Argentina? Y primero, el acuerdo con el fondo es necesario porque Argentina viene haciendo pagos netos ya hace varios meses, no está en una situación holgada de reservas, más bien lo contrario, le cuesta acumular reservas a pesar del cepo, o como consecuencia de seguir sosteniendo el cepo, mejor dicho, y entonces cualquier fuente neta, digamos, cualquier fuente de pérdida de reservas es bueno refinanciarla, y el fondo es una, y es lógico que te refinancie. Entonces, refinanciar los vencimientos de capital de los próximos años, que Argentina tiene mucho que pagar. Creo que hasta mayo de 2029 capital tenés 14.400 millones de dólares, y si le sumás los intereses son más de 20.000 millones de dólares que tenés que pagarle al fondo. Y obtener refinanciamiento para eso es clave, digamos, y aparte lograrlo con el fondo también te permite que el resto de los organismos internacionales también te refinancien. Así que eso es lo primero, y después ver si hay alguna posibilidad de algún tramo de financiamiento neto, sea total o circunstancial, para de esa manera acelerar, a decirle el propio gobierno, acelerar los tiempos de la unificación cambiaria, que viene más lenta, y que con un banco central que, repito, compra neto, pero al igual le cuesta acumular reservas por todo lo que tiene que pagar en términos netos, se viene haciendo cuesta arriba, digamos, se viene alejando. Gabriel, ¿en qué aspecto del acuerdo mira especialmente el mercado para, digamos, aflojar la presión sobre el dólar blue que vemos estas últimas 2 o 3 semanas? Ya, lo primero que se mide es el cronograma de desembolsos, creo yo, para ver si hay financiamiento neto circunstancial, digamos, cuánto es, y entonces cuánto se puede acelerar y en qué condiciones la unificación cambiaria, porque este año hay que pagar relativamente poco, hay que pagar solo poco menos de 2.000 millones de intereses. Hay que ver cuánto te desembolsan este año, si antes y después de las elecciones. Eso te va a marcar un poco la cancha de qué posibilidades y cómo tenés de unificar antes o después de las elecciones. Entonces, lo primero que creo que se va a mirar es el cronograma de desembolsos. El monto global parece ya más o menos estar definido en los 20.000 millones. Y después las metas y las condicionalidades, digamos, para el uso de esos fondos. Claro, ¿Qué metas hay? ¿Condicionalidades te referís básicamente a si puede utilizar eso para intervenir? Sí, eso se puede lograr de forma directa, diciéndote no podés usarlo para intervenir, o se puede lograr de forma indirecta, con una meta de reservas, digamos, exigente, entonces tenés poco poder de fuego para intervenir, o con definiciones de régimen cambiario en el propio acuerdo, como fue en algún momento que tuvo Macri, que había bandas, entonces solo se podía intervenir si superaba la banda superior, intervenías vendiendo, si superaba la banda inferior, intervenías comprando, digamos, pero mientras fluctuaba en el medio no hacías nada. Bien. Hay que ver eso, digamos, la condicionalidad puede venir de distintas formas, entonces ahí sí vamos a empezar a mirar los detalles del acuerdo. ¿Y vos pero cómo me parece ves que lo esas... primero, lo más fuerte va a ser el cronograma de desembolsos. Claro, bien. Y
En el caso de las bandas y estas posibilidades que nombrabas recién, ¿cómo las ves vos? ¿Cómo la analizás teniendo en cuenta que ya en su momento, hace no muchos años atrás, o sea, el fondo le exigió, o sea, le pidió exactamente la misma metodología al gobierno de Macri, sin embargo no salió bien? Bueno, hay que ver si le pide exactamente lo mismo. Al gobierno de Macri se lo pidió después de un desarme fuerte de posiciones especulativas y Claro. en medio ganando una campaña electoral que la tenía muy cuesta arriba en virtud de lo que había pasado en el 2018. No parecería ser ni de lo político, no parecería ser el mismo caso, tampoco parecería ser de lo económico, digamos, porque vos todavía tenés cepo, o sea que tanta presión especulativa no se armó, y además esta vuelta tenés ancla Claro. fiscal que aquella vez no, y hay que ver si te piden exactamente lo mismo. Ejemplo de países que han usado las bandas de flotación, que es otro esquema de transición, digamos, hay muchos, el que yo me acuerdo más fresco, digamos, que salió bien y que está cerca es Brasil, a fines de los 90, que hizo un acuerdo con el fondo y tuvo banda de flotación y le fue bien, digamos. Son herramientas, el fondo es una herramienta, vos lo podés usar bien o lo podés usar mal. Argentina, te diría que casi sistemáticamente lo usó mal, pero eso no es culpa del fondo, es culpa de Argentina. Y en este caso, el gobierno de Javier Milei, ¿consideras que cómo lo está usando al fondo? Bueno, eso es lo que tenemos que ver bien en el acuerdo. A ver, si vos vas a usar el fondo para comprar tiempo para no salir del cepo y lo vas a estar usando mal, suena raro que el fondo te preste plata para eso. Si vos usás el fondo para salir una paridad que no es, una paridad cambiaria que no es, también lo estarías usando mal. Lo ideal sería que uses el fondo para acelerar los tiempos de la verificación cambiaria y salir a un valor que sea consistente, digamos, con lo que después vas a hacer. Si vos después vas a poder avanzar pensás que vas a poder avanzar más rápido en las reformas, laboral, previsional, apertura de la economía, etcétera, baja de impuestos, tributaria, entonces te podés dar el lujo de salir de una paridad más baja. Si no estás seguro de poder avanzar tan rápido en todos esos frentes, y no sería aconsejable salir de una paridad muy baja. De la misma manera, si vos no querés usar la tasa de interés y no querés usar el tipo de cambio, digamos, la fijación del tipo de cambio como herramienta, y vas a necesitar muchas reservas para sostener el nuevo régimen. Si vos estás dispuesto a dejar que el tipo de cambio fluctúe un poco más y arrancar un poco más arriba y usar la tasa de interés, probablemente necesites usar menos reservas. Pero esas son las cosas que tenemos que ver que hay adentro del acuerdo. El gobierno fue flexibilizando un poco la posición y eso fue lo que también le hizo ruido al mercado. Pero el gobierno ya reconoce que este régimen tiene que cambiar, que era algo obvio. Empieza a ver algún viso de que, digamos, por eso estamos hablando de bandas y cosas así, que después de la unificación vamos a algo que algo de flotación tiene, veremos en qué nivel. Entonces, parece que algo para ese lado va, ojalá que lo usemos bien. ¿Hay algún cálculo de en qué bandas debería estar? O más o menos vos decías un valor del dólar que pueda ir bien con el plan que vos querés. Más o menos se puede saber cuál sería ese valor del dólar. Mira, es muy difícil saber cuál es el valor de equilibrio del... Porque hoy en día muchos dicen está barato. Sí, ni el gobierno... Está bien, una cosa es que está barato y otra cosa es saber cuál es el valor al que tiene que estar, digamos. Son dos cosas distintas. Una cosa es saber que estás enfermo y otra cosa es saber qué enfermedad tenés. Es muy difícil, ni el gobierno ni los que dicen que está atrasado saben cuál es el valor de equilibrio. Hay 10 millones de variables en el medio y todo en el tiempo. Lo que sí es cierto que en el contexto actual de la economía argentina no tenemos ningún valor del dólar libre, digamos, porque incluso en el segmento del MEP y CSL hay intervención, hay blend, hay restricciones asimétricas en la demanda, o sea, hay cepo, así que no hay ningún valor libre del dólar que diga, che, esto podría ser una referencia. La brecha del 20% está intervenida, tiene blend, tiene restricción, entonces no sabés si es ese. La verdad que no lo sabés. Entonces ahí tenés un tema, diría. Algunos colegas como Caballo te dicen, bueno, lo primero sería tener algún termómetro, algún mercado más libre, donde podamos ver
cuál es el valor, tener alguna referencia por lo menos. Y el fondo parece en algunas cosas coincidir con eso, y por eso hay ruido con, va a seguir el blend, que es el porcentaje que los exportadores liquidan en ese mercado de CCL, va a seguir la intervención en paralelo, van a seguir las restricciones asimétricas sobre el acceso al MEP y al CCL. Eso podrían ser las primeras cosas que se van a modificar en el contexto de acuerdo con el fondo, y eso fue un poco lo que le sumó ruido, le sumó incertidumbre al mercado estas últimas semanas. Pensar que, bueno, esas cosas, entonces vamos a tener un CCL MEP más libre, y ahí vamos a tener una referencia más clara. Pero desde un punto de vista prudente, de prudencia, de política monetaria, yo te diría, no sería prudente salir a la paridad oficial actual. ¿Por qué? Porque te estás exigiendo mucha capacidad de hacer reformas rápido, mucha capacidad de flexibilidad de precios a la baja, en un contexto internacional que se deterioró en los últimos meses, con lo cual, si estaba justo, te empezaste a quedar corto. Y además porque el momento de la unificación es probablemente la última oportunidad y la única que deberías aprovechar para ajustar el tipo de cambio, digamos. Claro. Después no debería haber más devaluación. Entonces, lo lógico sería que cuando unifiques haya un ajuste del tipo de cambio, como mínimo para comprar margen de maniobra. Claro. Y mientras que dure esta situación en la que todavía no está el acuerdo y no se sabe bien cuándo va a ser, ¿va a seguir esta suerte de inestabilidad? ¿Se va a mantener esto que el gobierno va a tener que seguir interviniendo, vendiendo dólares? ¿Cómo lo ves? De hecho sigue, o sea, intervención en CCL y MEP y todo el tiempo. Lo que estamos viendo en el mercado oficial no es que haya intervenciones, lo que está viendo en el mercado oficial es que como las tasas implícitas de los futuros todavía siguen arriba de las tasas en pesos, todos los que pueden comprar dólar oficial compran, y los que tienen que vender intentan vender lo menos posible. Entonces el mercado oficial al tipo de cambio oficial queda desbalanceado, y el central, en vez de comprar, vende. Hasta que esa situación no cambie, que el gobierno ayer empezó a dar una señal ofreciendo... El gobierno hizo una cosa que es medio contradictoria, digamos, que dijo, yo no voy a intervenir en futuros, pero voy a ofrecer títulos dólar min cortos, con que las tasas están más bajas que las tasas de los sintéticos. Entonces, en el fondo está haciendo lo mismo, digamos, está interviniendo, pero por el costado, digamos, no está interviniendo en forma directa en futuros, está interviniendo de forma paralela. Eso debería contribuir a que las tasas implícitas de los futuros vayan bajando en las próximas ruedas, hoy y las siguientes, y que esa situación en el mercado de cambios oficial empiece a descomprimirse. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿hay intervención? Sí, hay intervención. Nada más que en vez de hacerlo directo con el Banco Central, yendo a vender futuros, lo hicieron con el Tesoro ofreciendo títulos dólar link. En la medida que eso se acomode, el Central debería dejar de vender en el mercado oficial. En el mercado CCL-MEP, como te digo, desde fines de diciembre la intervención es prácticamente constante. Y te hago una más, que hoy venía escuchando que la balanza de turismo fue bastante mala para la Argentina, sobre todo en este verano, que mucha gente se fue afuera y dejaron de venir también turistas a la Argentina. ¿Esa también es una manera de que se vayan los dólares? Sí, a ver, varias cosas. Está claro que son todos indicios de que en el mejor de los casos tu paridad cambiaria, como te decía antes, está muy justa, digamos. En el mejor de los casos. Pero dicho eso, también es cierto que vos venías de muchos años de represión, en ese sentido, de represión del gasto de los argentinos en el exterior, porque tenías cepo, porque tenías brecha alta, porque tenías impuesto país, y todo eso se corrigió. Ahora tenés la brecha más baja, te sacaron el impuesto país, se te apreció también los tipos de cambio paralelo. Entonces, el que no pudo durante muchos años, como que tiene todas las ganas contenidas de hacer eso, entonces vas a tener como un pico en el consumo de esas cosas apenas ajusten los precios relativos. De eso hay también bastante. Pero es cierto que lo otro importante también es que el balance de servicios en Argentina estructuralmente suele ser negativo, digamos. En realidad lo que suele ser positivo es el balance de bienes, que te compensa el balance de servicios.
Dicho eso, en los últimos meses se fueron sumando todos como diagnósticos o síntomas, esa es la palabra que no me salía, como síntomas que te dicen, che, en el mejor de los casos, pero en el supuesto mejor de los casos, tu paridad cambiaria está justita. Y si el deterioro externo, por eso te digo, si el contexto externo se viene deteriorando, y no sería prudente que te exijas saliendo a esta paridad oficial. Habrá que ver si el gobierno toma nota de eso, y habrá que ver si en el contexto del acuerdo con el FMI y tenés que hacer el ejercicio de negociar con otro que te pide otra cosa, eso se termina cediendo. Bien, Gabriel, te agradecemos mucho, muy claro, y gracias por la explicación. No, de nada, un abrazo. Estábamos hablando con Gabriel Camaño, él es economista de la consultora Outlier.